En los debates contemporáneos sobre la relación entre fe y razón, es frecuente encontrar la acusación de que el creyente culto incurre en una forma de deshonestidad intelectual. La idea de que un científico, filósofo o académico que mantiene creencias religiosas lo hace a pesar de la abrumadora evidencia en contra, se ha convertido en un argumento recurrente en ciertos sectores del pensamiento materialista y del ateísmo militante. Esta crítica parte de una concepción reduccionista de la racionalidad, que equipara lo real con lo empíricamente verificable y lo razonable con lo científicamente demostrable. Sin embargo, esta postura no solo empobrece filosóficamente el concepto de razón, sino que también revela lo que Francisco José Soler Gil ha denominado una mitología materialista de la ciencia. En su obra, Soler Gil advierte que algunos discursos científicos han sido ideológicamente transfigurados en una forma moderna de mito que clausura el sentido de lo real al restringirlo exclusivamente al ámbito de lo observable. La ciencia, en vez de ser reconocida como una vía legítima de conocimiento de los fenómenos, se convierte así en un sustituto de la metafísica, la ética y la religión, atribuyéndose una autosuficiencia epistémica que en rigor no le pertenece. Esta mitología materialista se expresa con fuerza en campos como el evolucionismo y las neurociencias, donde llevados al extremo se disuelven las fronteras entre el ser humano y el animal, entre la mente y el cerebro, negando así la libertad, la interioridad y la trascendencia de la persona. En estos enfoques radicales, la subjetividad queda reducida a una ilusión y la conciencia se convierte en un epifenómeno sin agencia. Este marco permite demostrar la acusación de deshonestidad intelectual dirigida al creyente culto. La cuestión no es por qué algunos pensadores educados siguen creyendo en Dios, sino por qué se considera que tal creencia es automáticamente inválida o contradictoria con el ejercicio del pensamiento riguroso. Como muestra Soler Gil, la raíz del problema no es científica, sino ideológica. Un compromiso previo con una metafísica materialista que se presenta falsamente como neutral. El creyente que articula su fe con su razón no es deshonesto, sino que opera desde un horizonte más amplio que reconoce la insuficiencia del dato empírico para agotar el sentido de lo real. Esta postura reductiva contradice incluso la tradición filosófica moderna. Desde Kant sabemos que el conocimiento humano no alcanza la cosa en sí, sino solo los fenómenos. Este reconocimiento de los límites de la razón, reafirmado también por filósofos de la ciencia como Karl Popper o Thomas Kuhn, abre espacio para otras formas de acceso a la verdad, la intuición ética, la experiencia estética, la revelación simbólica, etc. Por otro lado, Gabriel Marcel distingue entre problemas que se resuelven técnicamente y misterios que se habitan existencialmente. Karl Jaspers, por su parte, señala que en las situaciones límite, como la muerte, la culpa o el sufrimiento, el ser humano se enfrenta a lo incondicionado, a lo que no puede ser objetivado ni reducido al lenguaje técnico. En este contexto, la fe no es una negación de la razón, sino una respuesta existencial a aquello que la razón señala, pero no puede poseer plenamente. Negar la legitimidad de la fe pensada es ignorar que muchos de los más grandes pensadores han sido creyentes profundamente racionales. Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Edith Stein o Emmanuel Levinas, entre otros, han demostrado que la fe puede ser una fuente de interrogación filosófica rigurosa y no solo un refugio irracional. De hecho, como ha advertido Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, bien cabe preguntarse, ¿acaso no es concebible la existencia de otra dimensión, de un mundo más allá del mundo del hombre, donde la pregunta sobre el sentido último del sufrimiento humano obtenga una respuesta cabal? La búsqueda de sentido, que incluye inevitablemente la apertura a la trascendencia, es una necesidad existencial, no una superstición primitiva. La afirmación de que la ciencia ha refutado la existencia de Dios carece de fundamento filosófico. Como bien indica Soler Gil, la ciencia no está diseñada para responder a las preguntas últimas, sino para descubrir y explicar singularidades observables en el mundo físico. Preguntas como la existencia de Dios, el origen del ser, la dignidad de la persona o la experiencia del mal pertenecen a un orden distinto, el del sentido. Pretender que la ciencia puede invalidar la fe es exigirle una competencia que le es ajena.
Frente al dogmatismo materialista, la propuesta de Soler-Hill es una apertura filosófica, no una apología religiosa en sentido doctrinal, sino una defensa de la posibilidad de pensar más allá del paradigma cientificista. En línea con la apuesta pascaliana, sugiere que creer no es renunciar a la razón, sino ejercerla en su forma más libre y profunda, reconociendo que el sentido no se impone por prueba, sino que se elige como camino. En conclusión, ni la ciencia ni la razón pura pueden erigirse en tribunales absolutos de lo real. La fe pensada, reflexionada, consciente de sus límites y abierta a la crítica no es deshonesta, sino una forma legítima de aproximarse al misterio del ser. El creyente culto que articula su fe con rigor filosófico y responsabilidad intelectual no es un traidor a la razón, sino un aliado más audaz, porque se atreve a llevar el pensamiento hasta sus fronteras más profundas. Espero les haya gustado el video.